Yo no recuerdo cuándo comenzó todo. Solo sé que, desde hace un tiempo, la vecindad ya no huele igual. Antes olía a jabón, a pan viejo, a ropa mojada y a los frijoles que siempre se quemaban en la olla de doña Florinda. Ahora huele a algo distinto. A hierro húmedo, a tierra podrida. Y a miedo. A veces creo que es mi culpa. Patty fue la primera que me lo dijo. Que había algo raro en la noche, que las sombras del patio ya no se movían igual. Al principio no le creí, pero una noche lo vi. El barril donde dormía temblaba, aunque no había viento. Adentro, el aire se sentía más espeso, más pesado, como si alguien respirara conmigo, justo detrás de mi nuca. Pero cuando me daba la vuelta, no había nadie. No sé si fue por hambre o por necesidad, pero aquella noche me levanté. Caminé descalzo por el patio, y noté que las luces del corredor estaban encendidas, aunque nadie vivía allí desde hacía semanas. Don Ramón había desaparecido. Dicen que se fue a buscar trabajo, pero yo sé que no. Porque a veces escucho sus pasos detrás de la pared, arrastrando algo. Algo que suena como cadenas viejas. Patty me esperaba junto al portón. No parecía ella. Sus ojos, antes brillantes, estaban opacos, como si hubieran sido pintados con ceniza. No habló. Solo me tomó de la mano y me llevó fuera, hacia la calle donde la ciudad se vuelve más gris y las luces parpadean. Caminamos mucho. Pasamos por esquinas donde la gente no mira a los ojos, donde los perros huelen la sangre y se alejan, donde el aire está tan quieto que parece contener la respiración del infierno mismo. Yo no entendía nada. Pero Patty sí. Ella me dijo que había una manera de cambiar las cosas, de no volver a tener hambre, de que ya nadie se riera de nosotros. Dijo que había trabajo, que conocía a alguien que ayudaba a los que nadie quería. Y yo, que nunca tuve nada, la seguí. No sé cuánto caminamos hasta llegar a un edificio sin ventanas. En la puerta, una figura esperó. Su silueta era demasiado delgada, y su voz no parecía humana, más bien un susurro hecho de polvo. No recuerdo su rostro. Solo su olor. A metal y a flores podridas. Dijo que adentro había un nuevo hogar. Que solo debíamos obedecer, y no mirar atrás. Desde entonces, todo cambió. Ya no dormía en el barril. Dormía en un cuarto con paredes pintadas de negro y una sola bombilla parpadeante. No había juguetes, ni risas, ni vecindad. Solo ruido. Golpes. Órdenes. Silencio. Patty empezó a desaparecer por horas. Cuando volvía, tenía las manos manchadas, pero no decía nada. Yo tampoco preguntaba. Porque la voz de la sombra, esa que nos trajo hasta aquí, nos había advertido que si mirábamos atrás, perderíamos la cara. Pasaron días. O tal vez semanas. Hasta que una noche, la escuché llorar. Patty sollozaba detrás de la puerta, y repetía mi nombre una y otra vez. Cuando entré, vi algo que nunca podré olvidar. Su reflejo en el espejo no era el suyo. Era el mío. Pero con los ojos vacíos, sin pupilas, y con una sonrisa que no era mía. Yo intenté gritar, pero no pude. Solo escuché una voz, muy lejos, que decía: ya no eres el mismo niño. Desde entonces, todo se volvió confuso. Empecé a tener recuerdos que no me pertenecían. Lugares donde había estado, rostros que había visto. Y un olor, el mismo de la vecindad cuando don Ramón fumaba en su cuarto, mezclado con algo mucho más fuerte. Una noche, mientras hacía trabajo para la sombra, llevar mensajes, mover cosas que no debía ver, escuché una voz detrás de mí. Era doña Florinda. O al menos eso creí. Pero cuando giré, ella estaba desfigurada, su cara hecha de sombras que se retorcían. Me dijo que Kiko había desaparecido. Que la vecindad estaba vacía. Que el profesor Girafales había sido visto caminando sin ojos por el patio. Y luego se desvaneció, dejando un olor a perfume viejo y sangre seca. Quise volver.
volver a mi barril, a la torta de jamón, a las risas. Pero cuando busqué el camino, la ciudad no era la misma. Las calles se doblaban, se retorcían, y las luces parecían observarme. Solo logré encontrar una puerta. Era de madera, igual que el portón de la vecindad, pero cubierta de símbolos extraños grabados con algo oscuro. Al tocarla, la reconocí. Era la puerta de la sombra. Cuando la abrí, el aire olía igual que antes. Jabón, frijoles, polvo. Pero todo estaba distorsionado. El patio era el mismo, pero los colores eran más apagados. No había gente. No había risas. Solo un sonido de gotas cayendo en algún rincón, y un barril en el centro. El mío. Pero dentro, algo respiraba. Patty estaba parada a mi lado. Tenía la mirada vacía y el rostro lleno de grietas, como si fuera una muñeca rota. Intentó hablar, pero de su boca no salieron palabras. Solo un murmullo húmedo. Entonces el barril se movió. Y supe que lo que estaba dentro no debía salir. Intenté correr, pero el suelo se ablandó, como si fuera carne viva. Las paredes de la vecindad latían al ritmo de mi respiración. El aire era espeso, y la luz amarilla del foco se derramaba como miel podrida. Y entonces lo escuché. Mi voz. Desde dentro del barril. Pidiéndome ayuda. Me acerqué, temblando. Toqué la madera, y estaba tibia, húmeda. Y cuando abrí la tapa, vi mis propios ojos mirándome desde dentro, suplicando. Supe entonces que yo no era yo. Que había dejado de serlo cuando crucé la puerta con Patty. Que lo que quedaba afuera solo era una copia vacía, obediente, hueca. Y que el verdadero yo seguía encerrado allí. Dentro del barril. Esperando salir. Desde esa noche, la sombra ya no me da órdenes. Ahora las doy yo. Desde aquella noche en que me vi dentro del barril, ya no pude dormir. Las calles dejaron de tener sentido. Caminaba, pero los lugares se repetían. Cada esquina era la misma esquina. Cada sombra, la misma sombra. A veces veía a Patty adelante, otras detrás. Pero nunca podía saber cuál de las dos era la verdadera. Creo que ninguna lo era ya. Y quizás yo tampoco. Empecé a escuchar los nombres de los que alguna vez conocí, pero pronunciados con voces que no eran humanas. A veces, la voz de don Ramón se mezclaba con la del viento. Otras, la de doña Florinda se oía dentro de las paredes, repitiendo la misma frase. Los niños buenos no deben mirar atrás. Y yo. Siempre miraba. Cuando por fin reuní el valor para volver a la vecindad, el portón estaba abierto. El patio seguía igual, pero cubierto por una capa de polvo tan gruesa que cada paso dejaba huellas profundas. El barril seguía en su lugar, y el foco del centro titilaba, proyectando sombras que no coincidían con mis movimientos. Había ropa colgada, meciéndose sola. Y un olor. Ese mismo olor agrio, mezcla de metal y flores podridas. En una esquina vi a doña Clotilde. Estaba de espaldas, peinando su cabello frente a un espejo roto apoyado en la pared. Cada vez que pasaba el peine, un mechón caía al suelo. Cuando se dio la vuelta, no tenía rostro. Solo una superficie lisa, húmeda, como cera derretida. El peine siguió moviéndose, aunque su mano no lo sostenía. Retrocedí, pero el sonido del peine raspando el aire me siguió. Corrí hasta el pasillo donde antes vivía don Ramón, pero su puerta estaba entreabierta. Dentro no había muebles, ni cama, ni nada. Solo un dibujo infantil en la pared. Un niño, una niña y un barril, hechos con carboncillo. El niño tenía los ojos borrados. Debajo del dibujo, había una frase escrita con algo oscuro. No olvides quién eras. Entonces lo entendí. La sombra, el trabajo, las órdenes. Todo era parte del mismo juego. Nos prometieron poder, pero lo que querían era robar nuestra forma. Tomar lo que éramos y dejar solo un reflejo obediente. Y yo caí.
Dejé que me vaciaran, que me usaran, que convirtieran mis recuerdos en ecos. Salí del cuarto y encontré a Patty parada en el centro del patio. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado, como si escuchara algo que yo no podía oír. Me acerqué. Cuando levantó la vista, sus ojos eran negros, completamente negros, pero detrás de ellos algo se movía. Algo que se parecía a mí, riendo sin sonido. Me tomó la mano, como aquella primera noche, y me dijo, aunque su boca no se movió: ya no hay salida. El aire se volvió pesado. La luz del foco se quebró en 1000 fragmentos que cayeron al suelo como cristales de sal. Todo el patio comenzó a vibrar, y las puertas se abrieron al mismo tiempo. De una salió doña Florinda, arrastrando a Kiko, que no tenía rostro. De otra, el profesor Girafales, con los ojos cosidos y una sonrisa marcada hasta las orejas. Don Ramón caminaba entre ellos, sosteniendo una bolsa de lona que se movía como si algo respirara dentro. Todos me miraban. Y al unísono, susurraron: vuelve al barril. Corrí, pero el portón se cerró con un golpe tan fuerte que el eco me rompió los oídos. Patty seguía sonriendo. Dijo que solo quedaba una manera de volver a ser nosotros. Que el barril era la puerta y el final. Y me empujó. Caí. No dentro de madera, sino en un vacío sin fondo. Caía y caía, mientras las voces de todos resonaban. Don Ramón, doña Clotilde, Ñoño, el señor Barriga, todos repitiendo lo mismo. Paga lo que debes. Paga lo que tomaste. Paga lo que olvidaste. Y entonces aterricé. En el mismo patio. Pero ya no había color. El cielo era gris, el aire estaba quieto, y en cada ventana colgaba una cortina hecha de sombras. En el centro estaba mi barril. Dentro, me vi otra vez. Solo que ahora, el que estaba afuera no era yo. El que estaba adentro gritaba, lloraba, suplicaba salir. El que estaba afuera sonreía, tranquilo. Y Patty, de pie a su lado, lo observaba con ternura. Entonces entendí. La sombra no nos había robado, nos había reemplazado. El chavo que hablaba, que caminaba, que sonreía en la vecindad, ya no era el niño pobre y torpe de antes. Era algo que aprendió a imitarlo. Y el verdadero yo se quedó atrapado entre las paredes de ese barril, condenado a escuchar su propia risa desde fuera. Intenté golpear la tapa, romperla, gritar. Pero mis manos se disolvieron. El aire se volvió denso, como agua. Y antes de que todo se oscureciera, vi por última vez el rostro del impostor. Sonreía igual que yo, pero sus ojos no parpadeaban. Patty le acarició el cabello y le dijo algo al oído. No escuché las palabras, pero entendí el gesto. Era una despedida. El barril se cerró. El sonido del golpe fue el último que escuché. Dicen que, de vez en cuando, en la vecindad se oyen risas. Que por las noches, cuando todo está en silencio, alguien susurra mi nombre dentro del barril. A veces, el eco contesta. A veces, no. Pero si alguna vez visitas un patio viejo, y ves un barril olvidado bajo una lámpara que parpadea, no te acerques. Porque puede que no sea un barril. Puede que sea una puerta. Y puede que yo siga allí, esperando que alguien la abra. Para que otro ocupe mi lugar. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.